Contraportada. Está en la línea de Contraportada Luis Carlos Sáenz. Él es autor de Rejas Rotas, Fugas, Traición e Impunidad en el Sistema Penitenciario Mexicano, un libro que está saliendo bajo el sello de Editorial Grijalbo. Luis Carlos, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, un saludo a todos nuestros amigos de Contraportada. Muchas gracias. Cuéntanos qué es lo que fuiste a encontrar en el Sistema Penitenciario Mexicano y si hay algún denominador común en estas fugas masivas que relatas a lo largo de tu obra. Bueno, pues es un documento histórico que está derivado de una investigación que puntualiza estas fugas que se han registrado principalmente en el complejo penitenciario de Puente Grande, desde su creación a finales de la década de los 70 e inicio de los 80. Inicia con un recuento de hechos nacionales, que estoy contextualizando la eterna y actual crisis del sistema carcelario en México. Son historias reales que pareciera surgieron de la fantasía y muchas de las cuales me tocó cubrir informativamente desde que inicié en el periodismo hace 23 años. No se trata de una compilación de noticias policiales antiguas o viejas, sino de una investigación que explica quiénes son estos personajes, qué hicieron para ingresar a prisión, también, Carlos, qué ocurrió con su estancia en la cárcel, su situación jurídica, cómo se escaparon y qué pasó después, es decir, si fueron recapturados, los asesinaron o qué nuevos delitos cometieron durante su ilegal libertad, porque hemos visto que a delincuente que se le perdona, generalmente pues se convierte en una fiera indomable y generalmente comete delitos peores. Así de que pues es una investigación periodística, pero también tiene algunos toques criminológicos, sociológicos de lo que es la prisión hoy en día y que no está muy alejada de lo que fue la cárcel también en el pasado. En Puente Grande, el penal de máxima seguridad allá en Jalisco, tiene quizá como emblema, como logotipo, la fuga del Chapo Guzmán, ¿no? Es, digamos, el gran episodio crítico. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? ¿Cómo está ahora? ¿Qué nos puedes ir diciendo de eso? Bueno, pues hoy en día el penal de Puente Grande, el de máxima seguridad, alberga a criminales bastante peligrosos, de los más conocidos en la historia reciente de este país en cuanto a secuestros, asesinatos, a narcotráfico, gente del cártel del Golfo, de Arellano Félix, en fin, son personas que al menos a través de los juzgados nos damos cuenta de sus constantes amparos, debido a que reclaman atención médica, a que piden que se les regrese el televisor, fueron segregados durante 76 días en muchos casos por cometer alguna falta. Nos damos cuenta que hay un poco más de control que antes. Antes de 2001, antes de la fuga del Chapo Guzmán, vino en 1999 un cambio muy severo en la disciplina en el penal, cuando llegó gente del estado de Sinaloa, gente muy allegada al entonces secretario de Gobernación, y pues favorecieron al grupo Sinaloa dentro de prisión. Posteriormente a la fuga todavía hay un desorden hasta 2005, cuando has de recordar se tuvo que meter mano fuerte también en Almoloya de Juárez, en Jalisco y en Matamoros, porque los reos tenían prácticamente el control y habían descompuesto muchos de los sistemas electrónicos. Hoy en día, con el monitoreo desde la Ciudad de México y algunas de las medidas que se implementaron con la construcción también de otros ceferezos y la rotación de internos, creo que está un poco más tranquilo. Esto de la segregación 76 días, ¿qué es? ¿Cómo funciona la segregación y por qué ese número de días? Bueno, en los reglamentos de los ceferezos se deja libre arbitrio de las autoridades estas sanciones. Si te encuentran el repuesto de una pluma con la tinta y no estaba permitido que tú lo tengas en tu estancia, si le compartiste alimentos al preso de a un lado porque a ti no se te antojó el panecito que te dan, pues tienes la obligación de tirarlo a la basura, según tenemos entendido, y a través de algunas versiones públicas del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los amparos nos damos cuenta que se dan mucho este tipo de sanciones. También actualmente se da la situación de que si los familiares o los abogados no entran con una camisa que sea de color amarillo, no pueden ingresar. Hay una serie de restricciones y también medidas muy duras para los internos que riñen. Se les suspende la visita familiar y la visita conyugal, llamadas telefónicas. Recientemente el Mocha Orejas ganó un amparo porque se le habían cambiado de 5 llamadas mensuales a solamente 4 hacia el exterior. Y cuando dices favorecieron durante años al grupo Sinaloa, ¿en qué significa? O sea, eso deriva en la fuga pues del líder del grupo Sinaloa, que es el Chapo Guzmán, pero ¿en qué consistía este favorecimiento? O sea, ¿qué es lo que les permitían a ellos? Bueno, pues
empezaron a cambiar de dormitorios. Sabemos que son penales restringidos donde no se permitía el libre tránsito, sobre todo cambiarse de módulo, no bajar a las áreas de deportes o de labores artísticas y comida en horarios que no fueran los autorizados. Ese tipo de cuestiones empezaron a deteriorarse, a aflojar las medidas de seguridad, y sobre todo también se descompusieron los mecanismos electrónicos. Las puertas ya no estaban cerradas, ya tenían papelitos en la cerradura, cosas de ese tipo, Carlos. ¿Cómo dirías que, o sea, más que cómo, por qué, a qué atribuirías la fuga del Chapo Guzmán? O sea, ¿por qué se fugó el Chapo? El Chapo Guzmán, pues obviamente por corrupción. Sí. Conocemos pero todos... más allá, digamos, del calificativo obvio, tú que conoces los detalles de Puerta Grande, como le dicen, Puente Grande, del penal de Puente Grande, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues al menos la versión que se tiene, tenemos 2 versiones oficiales, tenemos también algunas otras que no han sido corroboradas, pero pues se habla de un hombre que se compadeció de un interno, que lo trataba bien, que le dio trabajo fuera del penal, que le arreglaba las cuestiones de instalaciones eléctricas en su casa, y que estaba muy agradecido porque también en el penal, cuando la familia del Chapo le llevaba sus alimentos, pues también le compartía. Y al enterarse de que lo iban a trasladar a los Estados Unidos, probablemente extraditado, supuestamente se compadeció y fue él quien voluntariamente le ofreció salir en el carrito de lavandería. Ese es un aspecto que se ha abordado a través de la declaración de este hombre, que sabemos se entregó aproximadamente a los meses de que se registró la fuga. Y también pues podemos mencionar que los aspectos de corrupción podrían indicar que el Chapo Guzmán probablemente había salido del penal de Puente Grande antes de la fuga. ¿Cómo están los reos más famosos allá en Puente Grande? ¿Ya están rehabilitados? ¿Están arrepentidos? ¿Siguen siendo agresivos? ¿Cómo les ha sentado el penal de máxima seguridad? El trato es rígido todavía, y te digo, nos damos cuenta a través de estos amparos, que son bastantes los que se promueven tanto aquí como en el Estado de México. Y hay internos que incluso no figuran ni siquiera en amparos, es decir, que no han tenido dificultades, como podemos hablar de Mario Aburto Martínez, que fue trasladado hace ya varios años a Jalisco, y ni sus luces no se da a notar. Es una persona que ha guardado disciplina y no se tiene conocimiento de ningún correctivo disciplinario. Caso contrario, Albino Quintero Meraz, el Mocha Orejas, entre otros, algunos líderes del cártel del Golfo, como Carlos Alberto Rosales, el Carlitos, han tenido diversas sanciones. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo, Luis Carlos Sáenz, que nos hayas platicado Rejas Rotas, este libro bajo el sello de Grijalvo, Fugas, Traición e Impunidad en el Sistema Penitenciario Mexicano, prólogo de Pepe Reveles, a quien le mandamos también un saludo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y los invito a que lo lean. Son casi 50 historias de evasiones de presidio, en las que el ingenio o el poder corruptor de algunos, y desde luego la debilidad moral o ingenuidad de otros, propiciaron estos escapes. ¿Cuál es tu favorita de las 50? Son bastantes. Hay una que se llama Sentencia de Amor, donde Dios. una exfuncionaria que trabajó en un juzgado falsificó una sentencia porque el interno era su esposo. ¿Y se había casado ya interno o cómo había estado la cosa? Ahí lo conoció, fíjate, primero fue defensora de oficio. Luego fue su defensora de oficio, se enamoró. Se enamoró, trasladan al individuo a las Islas Marías, ella renuncia a su trabajo y se va a vivir a las Islas Marías porque aquí en Puente Grande no la dejaban tener esa relación, y al salir el interno volvió a cometer delitos, y bueno, pues ella lo siguió, se casó con él, y finalmente logró sacarlo de prisión con una sentencia falsa. O sea, falsificó ella una sentencia. Y así nos vamos a encontrar también historias muy interesantes, donde algunas mujeres con dependencia emocional, pues ayudaron, favorecieron muchas de estas evasiones. No, hombre, hay que leerlo. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes. Que te vaya muy bien, Luis Carlos Sáenz, Rejas Rotas, bajo el sello de Editorial Grijalvo.